Empecemos entonces definiendo la importancia de conocer los costos. Una organización que no sabe definir exactamente cuáles son sus costos de producción, créame que ésta no va a poder determinar las utilidades que ésta logra percibir. Entonces, la contabilidad de costos es una parte importante en los proyectos productivos que debemos trabajarla. Un proyectista que no ha determinado correctamente sus costos no va a poder, como repito, hacer una buena gestión. Buena gestión significa de que no va a saber cuáles van a ser sus márgenes de utilidad, cuáles van a ser sus costos unitarios. Definitivamente no lo va a poder determinar. Entonces, el trabajar correctamente los costos de fabricación nos va a determinar, facilitar la toma de decisiones, porque nosotros vamos a tener que hacer y determinar costos en diferentes etapas de acuerdo a la envergadura del negocio que nosotros estamos inmersos. Si tenemos una fábrica de muebles, entonces ahí tendríamos que definir una estructura de costos en base a pedidos. Pero si tenemos una unidad de negocios por procesos, entonces tenemos que definir una estructura de costos por procesos. Entonces, vean ustedes, ahí tenemos dos modalidades de determinar los costos de fabricación. Uno es a base de pedidos y la otra es a base de una unidad de negocios por procesos. Además, vemos que la definición correcta de los costos nos permite evaluar los proyectos, ¿sí? Porque nosotros vamos a definir en algún momento los estados financieros de la organización. Y uno de ellos es el estado de ganancias y pérdidas. Entonces, si no definimos bien los costos, entonces no vamos a poder definir bien los precios de venta. Y los precios de venta multiplicado por el número de unidades que vamos a vender, obviamente vamos a tener el rubro de ventas totales. Y que justamente es un rubro que va a aterrizar en la estructura de ganancias y pérdidas. Entonces, si esta está mal calculada, entonces no vamos a poder definir cuál también es la utilidad neta que en verdad vamos a tener antes y después de impuestos. ¿Cuáles son esos elementos del costo? Los elementos del costo tenemos la materia prima, pero dentro de la materia prima tenemos materia prima directa, son aquellos que se pueden identificar directamente con el producto. Y también tenemos materia prima indirecta, son aquellos que obviamente no se pueden identificar directamente con el producto final. Otro elemento importante del costo es la mano de obra. Dentro de ella también nosotros vamos a encontrar que tenemos mano de obra directa y también tenemos mano de obra indirecta. Es muy importante que esta clasificación lo tengamos en cuenta porque nos va a ayudar a nosotros a definir cuáles son los costos primos que se tiene dentro del proceso de fabricación. También tenemos costos indirectos de fabricación, pero aparte de lo que es los costos de mano de obra y los materiales, tenemos otros costos indirectos. Estos son elementos como vemos ahí el wifi, el agua, servicios de teléfono, todos ellos están considerados como costos indirectos de fabricación. Esta clasificación de los costos es muy importante también conocerlos porque durante la evaluación de un proyecto productivo, nosotros nos vamos a encontrar que dentro de ella tenemos que verla
de otra óptica, como clasificándolos como costos fijos, son aquellos los costos que se mantienen durante un periodo de tiempo. Asimismo, vamos a encontrar que tenemos costos variables, son aquellos costos que van a variar en función al número de unidades productivas. Como vemos en la gráfica, estas van a ir en forma ascendente en función al número de unidades productivas que tenemos. Y la sumatoria del costo fijo más el costo variable nos va a dar el costo total. Estos dos tipos de clasificaciones, costo fijo y costo variable, son muy importantes que lo tengamos en cuenta para poder utilizar más adelante la fórmula que nos va a permitir hallar el punto de equilibrio. El punto de equilibrio obviamente es una herramienta que nos va a decir cuántas unidades yo debo fabricar y esta no me lleve a tener utilidades. Entonces, si no tenemos claro cuáles son estos costos, entonces no voy a poder determinar bien cuál es el punto de equilibrio en mi unidad productiva. Ahora vamos a conversar sobre el otro punto que está considerado en la agenda, sobre los presupuestos. Los presupuestos, como su nombre lo dice, presupuesto. Este también es una herramienta de gestión que nos permite a nosotros en ella describir todas las actividades que se piensa realizar en un periodo de tiempo. Obvio que esto debe estar cuantificadas y también poner a un área responsable de la ejecución de esas actividades. Esta, en verdad, es muy utilizada. Claro que tenemos que eliminar algunos tabús de que para qué hacer presupuestos si esta no va a cumplirse. Es muy importante hacerla que el no tenerla. Esta nos va a dar a nosotros un norte, un punto de referencia que nos va a ayudar a que logremos hacer una buena gestión. Como por ejemplo, vemos acá la utilidad que nos dan los presupuestos es hacer y llevar a cabo una buena planificación, hacer una buena comunicación entre las diferentes áreas de la organización, como también asignar correctamente los recursos escasos que tiene la empresa. Asimismo, esta nos va a permitir controlar las utilidades y operaciones y al final el presupuesto nos va a ayudar a nosotros a hacer una evaluación del desempeño. Si esta en verdad se desvió bastante de lo que en verdad hemos presupuestado, entonces esa desviación, esa brecha nos va a decir a nosotros de que ha pasado algo, que no se ha fijado bien el presupuesto. Hay muchas formas de elaborar un presupuesto. Unos que se llaman el presupuesto cero, ¿no? En función a cuál es la visión de la organización. Hay otra forma de elaborar el presupuesto en función de lo que yo ya tengo. Esa me va a permitir hacer otros presupuestos, ¿sí? Entonces, consideramos de que los presupuestos se deben elaborar en función de lo que yo tengo una visión, que eso es lo más importante, ¿sí? Y en función a ella bajaré, ¿no?, hacia abajo, de tal manera determinando cuáles son esas actividades y cuánto es lo que tengo que asignarla en base a lo que yo considero en un futuro de tiempo tener algo positivo. Tenemos diferentes tipos de presupuestos, como por ejemplo el presupuesto maestro, donde cubre todas las operaciones de la empresa. Pero este presupuesto maestro, además de este, está compuesto por otros tipos de presupuestos, como el presupuesto de ventas, el presupuesto de producción, el presupuesto de materiales y como también otros presupuestos, el presupuesto de marketing, el presupuesto de promoción, etcétera. Entonces, vamos a encontrarnos de que en la organización tenemos que elaborar diferentes tipos de presupuestos que nos ayuden a visualizar mucho mejor cuál es la filosofía, cuál es la visión, cuál es lo que en verdad la organización persigue y cómo ésta las debe alcanzar. Y el tercer rubro en esta exposición
está referida a la inversión. Como su nombre bien lo dice, ¿cuánto es la que yo debo invertir tanto en los activos tangibles como en los no tangibles? Los tangibles obviamente estará referido a todo lo que yo voy a invertir en los activos fijos y los intangibles estaría referido a los estudios de trabajo de investigación, etcétera. Hay también inversión en los gastos preoperativos cuando uno está haciendo un perfil, por ejemplo. Un perfil de un proyecto productivo. Esto me va a llevar a mí un tiempo, me va a ver también un egreso de dinero. Entonces ahí estoy haciendo una inversión. No estoy haciendo un gasto, porque esa inversión es muy importante que se define entre inversión y gasto. En este caso es inversión. También esta nos va a permitir a nosotros ver el cambio de capital, o sea, vamos a ver la rentabilidad que esta inversión que se ha realizado en un inicio como capital de trabajo, cómo esta ha revertido en un periodo de tiempo, en una gestión determinada. Asimismo, vamos a ver cuál es la vida útil del proyecto, ¿no? Porque esta vida útil del proyecto la tendríamos que ver con el tiempo de recuperación también del capital, o sea, de la inversión realizada. Se tiene que hacer un cronograma y un plan de trabajo que esta amerita en qué momento se tiene que llevar a cabo. Muy bien, entonces vemos que hablar de este tema que es de la inversión es muy importante en los proyectos productivos. En este caso, son todos los gastos, en este caso, desembolsos de dinero que se realizan en un tiempo determinado en los factores de la producción, ¿sí? Estos factores de producción, obviamente, que inicialmente podrían considerarse como un gasto, pero en realidad, cuando estas se concretan en una venta del producto en un mercado determinado, ya estamos hablando de una inversión. ¿Cuáles son los criterios para evaluar una inversión? Ahí tenemos una empresa conjunta. Queremos invertir dinero en vuestra compañía. Y siempre veo emprendedores que exclaman contentos: la persona X quiere invertir en nuestra empresa. ¡Qué gran idea! Claro que es una gran idea, pero os debéis remangar la camisa y considerad detenidamente qué ventajas tiene para vosotros y para ellos. Obviamente, si tenéis una empresa de base tecnológica, lo primero que querrán es tener acceso a vuestra tecnología. ¡Felicidades! Pero su objetivo no es hacer de vosotros una gran empresa, sino que la suya crezca. Debéis saber qué clase de trato están buscando. Por ejemplo, la cláusula de nación más favorecida, es decir, guardarse el derecho de tener siempre el mejor acuerdo frente a terceros. O, por ejemplo, un acuerdo de exclusividad durante un año. Todo esto suena genial desde el punto de vista del inversor, pero ¿qué hacen por mí en cuanto a la creación de mi empresa? Y siempre le doy la vuelta a esto y les digo a las grandes empresas: ¿queréis la exclusividad por un año o la cláusula de nación más favorecida? Parece que en realidad nos queréis comprar gratis, pero mi meta no es ser una subsidiaria pequeña de vuestro departamento de producción, sino crear una empresa del tamaño de la vuestra. Por eso debemos saber qué ventajas hay para ambas partes. Primero, conociendo al promotor de la idea y su motivación. Y tiene que ser alguien administrativo, no solo personal del área de tecnología. Tampoco debéis negociar con el personal de menor rango, porque sus ofertas siempre son un año de exclusividad más todo esto, algo que será magnífico para ellos, por lo que vosotros debéis estar preparados para descartar la primera opción. Si sabéis quién promueve la inversión, le podríais decir: mire, esta propuesta no nos sirve. De hecho, lo que queréis es que vendamos a vuestra competencia, porque es la única manera de que consigamos más recursos para que vosotros tengáis éxito. Podemos considerar de qué manera os podéis beneficiar, pero no podéis decidir que seamos vuestro proveedor exclusivo. Una forma de manejar esto es tratar de conseguir acuerdos de ventas, no de inversión. Es mejor que una empresa nos haga un pedido de $10 millones que entregar una participación en la empresa por la misma cantidad. Sí, lo veo poco probable, ¿verdad? Ahí es una sociedad entre el desarrollador, los desarrolladores son Quiroz Galbao
y Electrobras, ¿verdad? No tanto por Quirós Galbao, pero por Electrobras veo que vaya a ser muy difícil que esta compañía saque $150 millones de capital fijo para venirlos a invertir a Nicaragua, ¿verdad? La última vez que conversamos en este programa, que fue cuando se creó la Cámara de Energía, indicabas que una de las iniciativas de la Cámara era despejar esta incertidumbre con el gobierno y sobre todo encontrar caminos alternativos para promover otros proyectos de energía renovable que están en la tubería. Correcto. ¿El gobierno sigue defendiendo la viabilidad de Tumarín o ya ha abierto un diálogo con ustedes para decir vamos a explorar otras alternativas? No, ellos aproximadamente hace mes y medio nos presentaron su plan de expansión con 3 escenarios. Un escenario llevando a cabo Tumarín en el 2019, otro sin Tumarín, ¿verdad? Y otro con Tumarín retrasado para el 2021-2022, ¿verdad? Nosotros como Cámara de Energía, lo que propusimos fue enseñar una cartera de proyectos que hoy tienen más sentido económico, ¿verdad? Que lo que nosotros entendemos que es el proyecto Tumarín. Para salir de ello, lo importante es que esta energía que nosotros, los nuevos proyectos deben traer al país, tienen que contar con 3 características. Primero, que la energía que sustituyan sea más barata que la que hay actualmente en el país. En segundo lugar, que tengan el financiamiento amarrado, ¿verdad? O sea, que ya no solo sean prefactibilidad, sino que tengan factibilidad completa y que tengan el financiamiento a mano, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos un portafolio de aproximadamente 6 proyectos y el tercer lugar que corresponda con las necesidades del país y que se puedan implementar hay unos proyectos que se pueden implementar en 16 meses, 24 meses y 36 meses. ¿Estás hablando de proyectos hidroeléctricos? No, hay proyectos eólicos, hay proyectos hidros, hay proyectos también muy importantes de biomasa, ¿verdad? ¿En qué etapa están? Todos, es decir, ahí tienen permisos de exploración. No, todos tienen permisos de licencias temporales para operar. Sin embargo, les falta la definitiva. Todos los proyectos están parados, pero todos tienen factibilidad completa. Una última cosa sobre Tumarín. Aparte del gran desarrollador de las empresas brasileñas, hay una parte nacional, incluso Albaniza aparece también como parte de este proyecto, el Estado aparece... El Estado aparece como un 10% de las acciones. Diciendo que entre el Estado y Albaniza hay una confusión de intereses en la manera como actúan económicamente. Hay distintas versiones que dicen que Albaniza entraría al rescate de este proyecto. No. Yo creo que nadie puede entrar al rescate de este proyecto. El hoyo es gigante, ¿verdad? En primer lugar tendrían que comprar lo que han adquirido los amigos de Tumarín y luego meterle $1,100 millones extra, ¿verdad? Y ha sucedido ya antes, ¿verdad? O sea, es un proyecto que si no lo desarrollan los actuales dueños, va a ser muy difícil que otra compañía la entre a desarrollar. ¿Cómo se ve esto desde la óptica del sector industrial y del sector económico en general? Es decir, esta es una gestión específica de la Cámara de Energía, pero despejar esta incertidumbre les conviene a todo el mundo. Pues yo creo que es importante, ¿verdad?, que lógicamente haya más oferta energética, siempre y cuando sea competitiva. El interés nuestro como consumidores es que sea una energía competitiva, por lo menos en Centroamérica, ya no digamos Estados Unidos y otros países. Pero eso es lo que nos pregunto, ¿por qué no invitan a licitar como se hacía antes? Antes se sacaba una licitación, estaba Tumarín, perfectamente podían invitar a varios gente interesada y quien ofertaba el menor precio es el que ganaba. No sé si han pensado en eso ahora. No solamente lo hemos pensado, sino que lo hemos dialogado con las autoridades y las autoridades nos han dicho en los últimos días que todos los procesos de nuevas adjudicaciones de proyectos de generación eléctrica van a ser a través de una banda de precios, ¿verdad? Que eso es lo que todavía tenemos que negociar con las autoridades y que van a ser licitaciones públicas, lo cual le va a generar transparencia al sector y yo creo que es una posición por parte del Ministerio de Energía muy adecuada para los tiempos. Mientras tanto, ¿qué alternativas tienen las industrias, el sector agroindustrial para enfrentar este tema del costo de la energía?
se percibe de que alguna gente anda buscando encontrar sus propias soluciones. Bueno, por ejemplo, hemos visto que muchas inversiones que se han hecho en Nicaragua de empresas extranjeras han colocado sus propios generadores termosolares ahorita y están generando 500 kilowatts, 600 kilowatts. Eso te indica la importancia que es de que la energía eléctrica sea barata. Para el inversionista eso es un costo adicional. Es un costo adicional, pero en vez de pagar 15 o 20 centavos de dólar, les puede costar 7, 8, nada más. ¿Eso es una solución? No, bueno, es una solución para las empresas grandes que tienen el capital, pero no para el 99% de los industriales y el país, porque no vas a dividir tu poco capital que puedes tener en producir tu propia corriente eléctrica. Vos te concentras en la parte industrial. Y entonces, pero la idea es que el costo de energía sea competitivo con Centroamérica, porque es un factor muy importante para poder transformar las materias primas que tenemos en Nicaragua. Mientras tanto, la tarifa, ¿cuál es la expectativa de la próxima negociación con el INE, con las autoridades? Veamos las economías, porque es importante entender la situación que no solo están los industriales, pero el conjunto de la sociedad. En el tema específico de las industrias, yo creo que la tarifa más barata a la que hoy tienen acceso los industriales es alrededor de 22 centavos el kilovatio hora, ¿verdad? Es el promedio y algunos están muy bien si consiguen a 22, ¿verdad? Esa misma energía para un industrial en Guatemala la consiguen alrededor de 12 centavos. En Nicaragua, lo que le cuesta al generador producir con el promedio de todas las energías hoy anda alrededor de 12 centavos. O sea, en Guatemala tienen la ventaja de que esos 12 centavos ya tienen incluidos los costos de transmisión y los costos de la distribuidora. Si nosotros le añadimos eso, costos reales, deberíamos de andar alrededor de 16 centavos, ¿verdad? Si todo fuera transparente. No todo es transparente porque hay subsidios cruzados, ¿verdad? Y entonces esa es la realidad, ¿verdad? La industria eléctrica no puede competir con la electricidad de otros países de la región. Ese es el punto uno. ¿Cuál es la solución? ¿Verdad? Lo que no podemos hacer, y creo que es muy difícil, que cada industria traiga su propio panel solar. Porque el panel solar sí es cierto, hoy es más barato y hoy puede, si pone un panel solar, generar electricidad alrededor de 8 centavos o 9 centavos. ¿Cuántas soluciones de ese tipo se conocen? ¿Qué tipo de empresas o de industrias están haciendo hay eso? una zona franca que trajo 3 megavatios para generar una zona franca coreana, ¿verdad? Que le ha resultado bastante atractivo. Sin embargo, en las horas sábados y domingos que ellos generan, la empresa distribuidora no le compra la energía cuando no la ocupa, ¿verdad? Entonces ahí hay un problema ahí de hacer estos procesos claros y transparentes para todos, ¿verdad? Entonces, volvamos al tema de la tarifa. Bueno, con la tarifa, desgraciadamente, hace unos años que estaba el costo del petróleo más alto, todo Centroamérica estábamos más o menos igual. Entonces el sector industrial de aquí podía competir con Centroamérica. En este momento que ha bajado el petróleo un 60%, desgraciadamente el beneficio no ha quedado en el costo, no se ha visto en la reducción del costo de la energía eléctrica. En los otros países sí. Entonces ahí donde el sector industrial nicaragüense estamos en una desventaja con Guatemala, con Honduras, porque allá están generando ya a base, además están con los proyectos de gas, que entiendo que todavía es más barato que la energía solar, ¿verdad? Y yo creo que Nicaragua tiene que meterse en esa corriente. No podemos quedar aislados, pues, de los costos competitivos que hay en Centroamérica. Tenemos que ir a una pausa y regresamos con más sobre el tema de la tarifa eléctrica. Ya regresamos. La Diabla, convertimos el más delicioso sabor de la carne asada nicaragüense agregándole productos de primera calidad. Pruebe La Diabla Especial, 100% filete de res, exquisito filete de pollo y nuestro inigualable cerdito asado. Pídalo a su hogar al 888-73500. Estamos en el kilómetro 12 de la carretera a Masaya. La Diabla Carne Asada Express, donde comer no es un pecado. Recorra Nicaragua entera con elegancia y seguridad en un vehículo de Lugo Rentacar. En Lugo Rentacar
usted puede alquilar el vehículo de su conveniencia, en las mejores condiciones y a los mejores precios. Hasta donde usted quiera llegar, Lugo Rentacar. Continuamos en esta noche, estamos conversando con César Zamora, presidente de la Cámara de Energía, Gabriel Paso, directivo de la Cámara de Industria. Hablábamos hace un momento sobre la tarifa de energía eléctrica. Pareciera que en el sector, o al menos quienes tienen que tomar decisiones sobre este campo en la parte gubernamental, hay indecisión, hay falta de liderazgo, están calculando que va a ocurrir algo diferente, porque por una parte está el factor Tumarín, por otra parte ha bajado el precio del petróleo y el manejo que se está haciendo de la tarifa revela mucho, es decir, mucha dificultad en tomar decisiones. El gobierno es sumamente conservador en el tema tarifario, ¿verdad? Y entendamos que es un año electoral. Y yo creo que para ver el tema del pliego tarifario, nosotros como Cámara de Energía creemos que este año lo tenemos que ocupar para preparar las condiciones de términos de referencia de cómo debería de ser un pliego tarifario más justo para todos los consumidores. César, perdón, pero sí. No entiendo la relación entre un año electoral de un gobierno que se proyecta con una gran fortaleza, que dice que no tiene competencia, que no está enfrentando ninguna amenaza política. ¿Por qué el sector privado alude eso? Porque ¿le correspondería más bien al gobierno decir eso? Discúlpame. Las tarifas eléctricas en Nicaragua siempre han sido un tema político. Y los que han ido a pedirle a los diferentes gobiernos por 50 años tarifas especiales han sido los empresarios. Y por eso hoy tenemos un pliego tarifario con 77,000 estructuras tarifarias, porque una vez van los industriales pequeños, luego van los industriales grandes, luego van los turistas, luego los turistas pequeños. Si vos ves el pliego tarifario, lo que representa es quién ha tenido voz para hacer lobby político ante las autoridades para tener una tarifa especial. Pero vos lo que estás sugiriendo es que eso se postergue más. No, lo que estamos diciendo es, primero el sector privado debe tener una posición realista de qué es lo que debe proponerle al gobierno e ir unidos a esa discusión y decir, señores, si yo soy de la opinión de que el kilovatio hora en Nicaragua tiene que tener un precio para los subsidiados, porque en eso yo creo que hay está generalizado el acuerdo de que así debe ser, y creo yo que debería haber una tarifa única por lo que cuesta el kilovatio hora y que todos paguemos ese kilovatio hora, sin que haya ganadores ni perdedores. ¿Cómo lo ven ustedes? Eso es complicado. Lo del subsidio estamos totalmente de acuerdo. Lógicamente, en otras partes sale el presupuesto nacional, no sale el costo de la factura, del costo de la energía eléctrica, porque eso te distorsiona todo el costo de los kilowatts. Eso debería salir del presupuesto y todo en una forma pública, transparente, y luego se aplica a todo el mundo una tarifa que tiene que ver con el costo y que sube y baja. No es que es una cosa que va a quedar para un año entero. La tarifa tiene que subir y bajar. ¿Cuál es el temor de eso? Eso así está en todo el mundo. No hay ningún problema eso. Pero como hemos hecho como muy complicada la tarifa, ¿verdad? Entonces lo que nosotros creemos es que si hacemos una tarifa más transparente, de acuerdo con el valor real para aquellos que no somos subsidiados, al final esto va a ocasionar que venga más inversión al país, que se incremente la demanda, ¿verdad? Porque hoy, desgraciadamente, tenemos una política de que el que más consume, más paga, que eso se hace cuando hay escasez y no cuando hay abundancia. Y hoy en Nicaragua, por suerte, estamos en abundancia, pero lo estamos administrando como si tuviéramos escasez, ¿verdad? Y entonces hay una distorsión que creemos que técnicamente es un problema que deberíamos poder manejar con bastante transparencia y con miras al futuro en el mediano y corto plazo, que sea beneficioso para todos los segmentos de la sociedad. ¿Por qué no se puede discutir ahora? Vamos, el gobierno alega
que de alguna manera detiene el proyecto del canal, cosa que yo no sé si es cierto, si el proyecto del canal va o no va. No han enseñado ni la plata ni los estudios, pero dicen, no vamos a comprar tierra hasta en diciembre. Es decir, están diciendo año electoral. Ahora viene el tema de la tarifa eléctrica, tampoco se toca la tarifa eléctrica porque estamos en año electoral. Perdón, el pliego tarifario. La tarifa sí se ha tocado, ya hubo una reducción del 10% el año pasado, hubo un 4% a principio de año y estamos esperando que a finales de este mes nos volvamos a sentar el COSEP y la Cámara de Comercio para revisar los números y ver si va a haber una reducción. ¿Qué dicen los números preliminares? Hombre, el mes de enero fue un ahorro de aproximadamente 15 millones de dólares. El precio promedio del búnker anduvo alrededor de $20 el barril o 19.80, y en el mes de febrero fueron un poquito menos fueron 14.900.000 dólares, lo que hace que tengamos un ahorro en los 2 meses de 30 millones de dólares, por lo cual yo creo que para el mes de abril deberíamos de tener alguna reducción. ¿Otro 5%? No, ese número no me quiero aventurar, no quiero ver los números de cuánto costó el precio promedio de la energía al final de todos los casos, pero yo creo que sí ha habido ahorros reales, y entonces el tema de la tarifa sí se está discutiendo y yo creo que son buenas noticias. El tema estructural, y eso es lo que hay que aprovechar ahora, porque hay ahorros reales y hay condiciones estructurales de recursos para que el próximo año como sociedad tengamos una discusión seria todos y decir qué es lo que le proponemos al gobierno desde el sector privado, ¿verdad? Y esa es una discusión que tenemos que tener, porque hoy hay perdedores, ¿verdad? Por ejemplo, hoy los comerciantes pagan 60% por el mismo kilovatio que costó producirlo más que algunos industriales. Y entonces lo que nosotros estamos haciendo es canibalizándonos los unos a los otros. Entonces yo creo que el sector privado tiene que dar el paso inicial y hacer una propuesta seria que funcione para el mediano y largo plazo. En este foro que realizaron ayer, ¿surgió alguna conclusión en relación con este punto del tema energético? Bueno, la conclusión para que parece que es sumamente importante este problema energético de Nicaragua. Porque pues, es decir, todo el desarrollo económico futuro en alguna forma está ligado al costo de la energía eléctrica. Por ejemplo, en la Cámara de Industria hemos tenido inversionistas que llegan y cuando hablamos del costo energético se han puesto en Costa Rica, han cerrado empresas, eso lo vemos a cada rato. Entonces, y los que estamos aquí, ¿cómo hacemos? Ahora, esa parte que dice aquí César de que el sector industrial tiene un poco más bajo que el resto es cierto, pero hay que tomar en cuenta que entre los distintos sectores solamente hay 2 sectores que competimos con Centroamérica. El sector industrial y el sector agropecuario. ¿Por qué? Porque los bienes son transables, que se llama. Lo que yo produzco, compito con una fábrica que está en Guatemala. El que produce aquí en la agricultura, compite con los que están exactamente en Centroamérica. El sector comercio no compite con Centroamérica. Es local, es localizado. Entonces, ese es el motivo, ese es el origen por el cual esa diferenciación no es por gusto. ¿Verdad? No, pero al final el consumidor debe ser el llamado a ser el beneficiario de todas estas reformas y a veces nos olvidamos del consumidor final nicaragüense y es un poco